fijo. En participantes, creo que ahí tenés Bien. para silenciar a todos. Dame un Ahí segundo. los puedo silenciar a todos, muy bien. Sí. Ah, Ahí los silencié a todos. Qué bueno esto, tener el poder de silenciar a bueno, todo el mundo. ahora sí, yo salí, pero estuviste bien, porque se ve que alguno de los micrófonos estaba abierto y era el que emitía ese ruido. Sí, parece un Perfecto. acople. Bien. Antes de darle la palabra ya a Estela, a todos darle la bienvenida, pedirle disculpas nuevamente por este inicio. Eh, Normalmente soy yo el anfitrión, pero justo también está bueno cambiar, pero bueno, a golpes uno va aprendiendo, así que la segunda vez ya va a ser mejor. Y bueno, que es algo que nos dejó el COVID, creo, de estas charlas virtuales, ¿no? Porque nosotros estábamos anteriormente al COVID, todas las charlas que dábamos, incluso en el interior del país, siempre eran presenciales. Y bueno, creo que desde el año pasado, si hay algo positivo que dejó todas estas situaciones que se empezaron a este tipo de charlas, donde la asistencia a veces incluso del exterior, y nos ha permitido, no solo a nosotros como ONG, sino a un montón de otras organizaciones de sociedad civil, de universidades o estas personas en materia individual, llegar a distancia, ya sea con cursos, con conferencias, con charlas. Así que aprovechamos esto. Y en esa búsqueda, eh, Natalia justamente vio un trabajo de Estela que le llamó mucho la atención, se comunicó con ella y para nuestra gran alegría la disposición fue excelente y acá está a los pocos días ya brindando esta charla. Así que bueno, gracias Estela. Dejo que te presentes tú porque la presentación la iba a hacer Natalia, pero por toda esta situación, No preséntate hay tú problema. y arrancamos entonces con la charla de abejas nativas. Gracias a todos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, para presentarme y con todos, mi nombre es Estela Santos, soy de Facultad de Ciencias, he realizado algunos posgrados, en mi tema, mi especialización dentro de la biología, que es mi área, es el estudio de las abejas. Aparte de dedicarme a la investigación, que tiene que ver con estos temas de abejas nativas, de polinización del cultivo. Soy apicultora también, me dedico a la crianza de las abejas desde que soy muy joven, trabajo en el departamento de Canelones, y hoy trabajo con asociada a muchos productores de la zona, entonces abordo esta temática de las abejas desde hace mucho tiempo y bueno, hoy voy a compartir con ustedes un poco de estos saberes. No vamos a hablar mucho de la abeja melífera, que tal vez es la que todos conocen, porque es una abeja que manejan los apicultores, productores de nuestro país, que rondan en torno a los 2.500 productores y manejan muchas colmenas, entonces es la abeja más conocida, la que vemos más asiduamente en los jardines. Hoy vamos a hablar de otro grupo de abejas que es menos conocidas, abejas nativas, porque esta abeja, la abeja melífera, que la gente la asocia con la producción de miel, ceras, propóleos que tenemos en Uruguay, es una abeja exótica, es una abeja que se introdujo en América hace mucho tiempo para producción de estos productos y bueno, es manejada, gestionada por los apicultores, pero también existen formas silvestres, ya hace mucho tiempo que la tenemos en el entorno, es la más común, es la que más conocemos, quería terminar de decir eso, pero hoy vamos a hablar de las otras, de las que estaban en nuestro país antes de que tuviéramos la introducción de esa especie, de la melífera para producción de miel. Las abejas son un grupo de insectos importantes, a ver si puedo hacer avanzar esta diapositiva, no sé qué pasó. Bueno, acá tengo una clasificación de lo que son abejas. Cuando yo les digo, vamos a hablar de abejas, les debe de rondar en la cabeza que es esto de que hay muchas abejas. Todos conocen esa abeja melífera, lo que les decía, asociada al apicultor, pero tienen que saber que existen miles de especies de otras abejas. ¿Y abeja qué es una abeja? Abeja es un insecto que se clasifica de esta manera. Es un animal, es un artrópodo, tiene su cuerpo articulado, varias partes. Dentro de los artrópodos, dentro de los bichos
que son articulados, que tienen todos sus segmentos articulados. Podemos diferenciar los insectos, que son los que tienen simetría bilateral, tienen 2 pares de alas, o un par de alas, ¿no? Dependiendo de qué insecto estemos hablando, y las patas lo mismo, tienen el mismo número hacia un lado y hacia el otro, eso lo hace insecto. Y los insectos que tienen la particularidad de tener algún grado de metamorfosis en su desarrollo, de que pasan por varios estadios de huevo, larva, pupa, para después transformarse en un adulto, se los clasifica dentro de los insectos como metábolos. Ahí está la palabra metábolo. Parece que las abejas son metábolas, bueno, porque tienen esa característica. Pasan por un estado de huevo, larva, pupa, y un adulto que es diferente del estado larval. Esto mismo sucede con las mariposas, por ejemplo. Las mariposas también son insectos que se clasifican hasta acá como las abejas. Pero dentro de los metábolos empezamos a diferenciar otro grupo de bichos, que son los que tienen algunas características como las alas membranosas y hialinas, y tienen un aparato bucal, chupador, lamedor. Entonces acá dejamos afuera otro tipo de insectos, artrópodos, y nos empezamos a visualizar características de las abejas. Los himenópteros, acá entran las hormigas, las avispas, dentro de este gran grupo de himenópteros. Y dentro de ese grupo, los insectos, los himenópteros que tienen un aguijón, en su cuerpo segmentado en el abdomen, el desarrollo de un aguijón, los incluye dentro de un grupo aculeata. El grupo aculeata son eso, dentro de los himenópteros, el grupo que tienen aguijón, se los clasifica. Bueno, dentro de ese gran grupo, acá entran las avispas, por ejemplo. Las avispas y las abejas son muy emparentadas y están clasificadas de esta manera. Hasta ahora vamos compartiendo todo este grupo, pero hay una característica más, y que es súper importante en el grupo de las abejas, y es lo que las define como abejas, que es que es una característica en su cuerpo, que son los pelos ramificados. Hay varios insectos, muchos insectos que tienen estas características. Entonces acá les voy a empezar a sacar esa idea de que la abeja, todos conocen la abeja como este insecto, que está en la foto de ahí abajo, esa es la abeja melífera. Bueno, abeja también es este otro grande y robusto, que es una abeja, es una de nuestras abejas nativas, grandes y robustas, los abejorros, los conocemos como abejorros, del género Bombus. ¿Y qué tienen en común estas dos? Bueno, esas alas hialinas, ese cuerpo articulado, y se diferencian de lo que es una avispa, porque tienen como característica corporal el pelo ramificado. Esta es una cosa genial que tienen las abejas, y cuando ponemos todos estos bichos, insectos medios raros abajo una lupa y vemos estos pelos ramificados, podemos decir que estamos ante una abeja. Las avispas tienen este tipo de pelo, como los pelos nuestros, que son sencillos, filiformes, y las abejas, todas las abejas, tienen este tipo de pelos, que es un pelo ramificado como espina de pescado. Entonces yo les voy a contar ahora que hay unas 20.000 especies de insectos en todo el mundo que tienen esta característica, que es una adaptación maravillosa para el tema de la polinización. Y acá les voy a enrabar otro tema para que visualicen la importancia de estos insectos en el ambiente. ¿Por qué estamos abordando hoy las abejas y las abejas nativas y cuáles son? Es que son unos insectos muy importantes en el ecosistema. De hecho, se ha declarado que las abejas son el animal más importante en todo el planeta, porque son los proveedores de nuestros alimentos, de muchos de nuestros alimentos. Esto de la polinización, ¿qué es? Bueno, está relacionado a eso, a la producción de alimentos. La polinización es el transporte de polen en las flores. Ahora les voy a presentar esta flor. En las anteras de las flores se producen cientos de miles de estas partículas chiquitas, microscópicas, que son los granos de polen, y son las que tienen el gametofito masculino, y debe llegar a la estructura femenina de la flor para que se fecunden los óvulos que están contenidos en un ovario, y cuando ocurre fecundación ocurre
el desarrollo de ese ovario y aparece la fruta, que todos vamos al puesto de forma muy fácil a comprar los zapallos y las ciruelas, los melones y las manzanas, y no percibimos la importancia que hubo de un proceso ecológico esencial en la naturaleza, que es este movimiento de granos de polen. Y ahora les voy a decir que este polen no se mueve así solito, no anda saltando de un lado para otro. Los insectos son los principales promotores de este proceso, por eso son tan importantes en el ecosistema. Y hay muchos bichos que son polinizadores y acarrean granos de polen, pero las abejas se considera que son los bichos más especializados porque tienen esos pelos ramificados, y como les decía recién, existen 20.000 especies de abejas en todo el mundo, en distintos hábitats, asociados a distintos tipos de flores, y se considera que se encargan de polinizar el 80% de las plantas con flor. ¡Wow! Por eso estamos abordando hoy esta temática, las abejas. Las abejas, teníamos que hablar, un día teníamos que hablar de esto. Me encanta que hayan invitado desde Coendú a mostrar este tema que es súper importante. Y ahora les voy a contar de estas abejas nativas. ¿Qué tenemos en Uruguay? Hay 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Este tema es abordado recientemente en Uruguay. Desde hace poco empezamos a visualizar que tenemos abejas nativas en el ambiente, y entonces realmente lo que les voy a estar contando hoy son conocimientos muy básicos. De lo poco que conocemos, hay investigaciones que se están desarrollando y de a poquito iremos generando más conocimiento, pero hoy vamos a tener un pantallazo de cuáles son nuestras especies de abejas nativas. Les voy a contar que tenemos 5 grandes familias de abejas, las abejas de los ápidos, las familias, perdón, de los ápidos, las familias Megaquilidae, miren qué nombretes más raros, son 5 grandes familias que contienen, hasta hoy hemos clasificado unas 60 especies de abejas nativas en Uruguay. Y estimamos que tienen que haber unas 120 o 170 especies, al menos eso. Hemos hecho algunas predicciones con los datos que tenemos y estimamos que recién estamos como en la mitad del conocimiento de la cantidad de especies que pueden haber en Uruguay. Estos son los nombres de las familias que tenemos, y esto que está acá en una gráfica es de un estudio que hicimos quisimos ver en qué momento las encontramos en el año, porque es que la vemos poco y no se conocen mucho. Es que estas abejas son en general estacionales, están bien relacionados a los ciclos naturales de floración que tenemos en Uruguay. Entonces en invierno hay poca floración y tenemos pocas de estas abejas nativas, o casi ninguna de hecho. Casi todas hibernan como hacen los osos, que en invierno desaparecen y se quedan quietitas en algún lugar. Estas abejas hacen eso. Entonces las vemos de forma más frecuente y abundante en los meses de enero, febrero y marzo. Desde noviembre empieza a aumentar la cantidad de especies que tenemos y que podemos ver visiblemente en enero, febrero y marzo, son los meses que están de forma más abundante, y después las poblaciones decrecen. Ya dejamos de verla, en el invierno dejamos de verla, y de cuando surge la primavera, empiezan a surgir de vuelta estas abejas que se encargan de polinizar los cultivos silvestres. Toda nuestra flora silvestre también son importantes para nuestros cultivos, que producen alimentos en Uruguay. Y bueno, les voy a empezar a presentar ahora, que yo les dije, hay 5 familias, les voy a presentar un poco las familias de abejas que tenemos. Este es el grupo de los ápidos. Los ápidos son abejas que son bastante velludas, tienen pelos grandes, vistosos, y tenemos abejas, en este grupo entran las abejas de gran tamaño, como los abejorros, como los mangangá, esta abeja que hasta tiene su canción, el mangangá amarillo tiene motor. Tiene que buscarla, esa canción que está muy buena, que habla de nuestro mangangá. Tenemos una canción alusiva a nuestra abeja nativa, de gran tamaño, es nuestra abeja nativa de mayor tamaño, un mangangá amarillo. Este es el macho de una hembra que es de coloración negra, y cuando vemos este mangangá amarillo podemos agarrarlo para jugar en
que vibra, hace un ruido bastante intenso para asustarnos y que lo soltemos, tiene la característica de que no pica. Todas las abejas pican, pero los machos de todas las abejas no tienen aguijón, entonces podemos jugar con ellos un poco, que no es peligroso. Los ápidos son, hasta ahora, de lo que venimos relevando, la familia que tenemos más representada en Uruguay. Hemos determinado 22 especies, bueno, ahora ya vamos por 26 especies de los ápidos. De los otros grupos de abejas, otras familias, vamos a ver ahora que hay menos cantidad de especies. Estas son las que son más visibles, más abundantes, y bueno, es la familia con más representación, no solo en Uruguay, sino también en Argentina, Brasil. Estudios de la región muestran esto también, de que estas son el tipo de abejas más abundantes, son las menos Estela, raras. una consulta. Sí. Perdón, Elisa, de Dolores. Te hago una consulta. De eso, ¿puede ser que hagan como unas casitas en la tierra? Porque nos pasa en el campo de encontrar grupos grandes, tal vez 15, como anidando en el suelo, y por los chicos y eso nunca sabemos si, viste, si les decís, sí, andar tranquilos que no pasa nada, o no, no los toques, correcta, no sé. Nosotros tenemos un predio en recuperación, entonces para nosotros es importante como identificar si pican, no pican, si dejamos que se acerquen, si marcamos dónde anidan. No sé, Bien. eso me intriga un poco. Bien, ¿dónde viven estos bichos? ¿Dónde viven estas abejas? Generalmente en el suelo. Entonces es probable que lo que se hayan topado por ahí sea así, un nido de abejas. Habría que ver cuál de estas especies. Todas las abejas pican. Si en una de esas no fueran abejas, si fueran avispas, que hay avispas que también habitan en el suelo, también son peligrosas y también pican, así que hay que tener recaudo con cualquiera de estas especies. Y los que hemos visto son de estos negros, grandototes, así como tipo mangangá, le llamamos acá, pero no sé, para nosotros son todos mangangá, así que ahora Bueno, aprendo que hay un montón. sí, vamos a avanzar vamos a avanzar en la diapositiva, que les voy a ir contando algunas características de cada una de estas, y es probable entonces que estén ante una especie de estos abejorros, ¿sí? Que anidan en el suelo. Bueno, estas abejas de esta familia tienen la particularidad que son de lengua larga, son muy conversadoras, me parece. Esta característica hace que estén asociadas a algunos tipos de flores de corolas profundas, pueden acceder a algunos tipos de flores y polinizarlas a todas ellas, cuando tenemos también en el ecosistema otras abejas que tienen una lengua un poco más corta y no pueden polinizar algunos tipos de flores. Eso hace que las abejas, algunos grupos de abejas estén más emparentados, más asociadas a algunos tipos de flores y otras más asociadas a otros tipos de flores. Esto es de que cada tipo de flores precisan a un polinizador específico, por eso hay mucha cantidad de flores, hay mucha cantidad de abejas, algunas son más propicias para polinizar unas flores, otras. Entonces tenemos de estas cosas en la naturaleza y por eso les voy a decir que todas son importantes por igual. A veces estamos viendo en el mundo de que cuando desaparece una de estas abejas, desaparece algún tipo de flor también, y es porque está faltando su polinizador. Eso se ve acá en Uruguay y en el mundo, como están variando algunas poblaciones de vegetales, y es porque está asociada a que faltan sus polinizadores, que son los que hacen que la planta pueda dejar semillas. Acá les presento los abejorros, de estos que nombrábamos con la persona que participó recién. Seguramente se haya topado con un tipo de estas abejas, de las abejas grandes, robustas, que también le ponen el nombre de mangangá, pero es más apropiado el nombre abejorro. Son abejas sociales que viven en grupos de entre 20 a 300 individuos, hacen sus nidos en la tierra. Tenemos dos especies en Uruguay, que son estas de acá, Bombus pauliensis, que puede ser a rayas, con todo negro con algunas rayas amarillas, o todo negro con el lomo todo amarillo. Esta es otra especie, Bombus bellicosus. Esta variante de abejorro, el Bombus pauliensis, este Bombus,
A veces no tiene rayas y es negro liso, 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 negro liso. Es posible que en el suelo, anidando en el suelo, porque anidan en el suelo, acá tenemos un nido un poco escarbado, donde se ve el bullicio de estos abejorros queriendo salir, y el proceso de extracción. A veces estos nidos se instalan en algunos lugares impropios y podemos, con ayuda de alguna indumentaria, extraerlos y moverlos del lugar. Anidan así en el piso, casi siempre aprovechando depresiones del suelo o algunos nidos vacíos de hormigueros, por ejemplo, o algún hueco de una mulita o de algún otro bicho que haya escarbado. Ellos aprovechan estos lugares para hacer sus nidos. Estas son de las abejas más grandes que tenemos y que pueden llegar a criarse de forma artificial en cajitas. Estos nidos que sacamos de la naturaleza los podemos cuidar en cajita durante un tiempo, porque después entran en el periodo de hibernación y ya no los tenemos en el ecosistema. Y eso de que se pueden gestionar y manejar en colmenitas artificiales, al menos durante un tiempo, también se está aprovechando para usarlos como polinizadores de cultivos. En los invernáculos, por ejemplo, estas abejas nativas se manejan muy bien, y estamos haciendo nuestras primeras experiencias desde hace algunos años atrás para mejorar la producción de algunos cultivos. Los aprovechamos de forma comercial para asegurar la producción de algunos tipos de alimentos que consume el ser humano. Este es nuestro verdadero mangangá, que es una abeja también grande, robusta, pero ya las líneas de color las tiene de lateral. Esta es el mangangá que más conocido por todos. Tenemos algunas variantes, hay al menos unas 8 especies de mangangás diferentes, hay otros que tienen unas líneas más claras en el dorso del abdomen, son grandes, robustas también, pero estas no hacen nido en el suelo. Este es un macho, ¿ven? Este es el macho, el manganga amarillo, que tiene su canción, es el macho de esta gran Psilocopa, se llama, Psilocopa augusti. O sea, esta abeja es de mayor tamaño que los abejorros que vimos recién, y no es social, no vive en nidos, así como vive el abejorro, que tiene su reina, zánganos y obreras para trabajar. Esta es solitaria, igual que todos los mangangás. Esta es otra variante, otra especie, que es más metalizado su cuerpo, pero es una abeja de gran tamaño también. En distintas partes del territorio uruguayo tenemos distintas de estas abejas, y la particularidad de anidación que tienen estas abejas es que se las conoce como abejas carpinteras. Hacen agujeros en la madera para establecer allí sus nidos. Acá se ve una caña que tiene una perforación natural, y estas abejas a veces utilizan las cañas para dejar los huevitos. Esta es una bola de polen, allí pone un huevo, y ahí sobre esa bola de polen se desarrollan las larvas. Este gusanito es la larva de esa abeja, el mangangá. El mangangá vive de esa manera. Les voy mostrando los sitios y las formas de anidación para comprender de que estos bichos son importantes para polinizar, y se alimentan de las flores y precisan recursos para alimentarse. Las flores, esto va atado al concepto de cómo cuidarlas, qué tenemos que hacer para cuidar estos bichos en el ecosistema, porque los precisamos. Lo que hay que considerar también son estas formas de anidación. Estamos perdiendo muchos lugares donde anidan naturalmente, entonces es difícil que los bombus encuentren su lugar para hacer su nido, y es difícil a veces que tengamos estas maderas en descomposición, se está perdiendo mucho bosques nativos, o las cañas, que podíamos tener también de forma natural en algunos ambientes, empiezan a dejar de verse. En fin, por eso les voy mostrando algunas características así de quiénes son y más o menos en qué recursos necesitan para vivir. Acá con estas les voy a mostrar una particularidad de una abeja que solo consume un tipo de polen, para que vean ustedes que hay algunas que tienen un grado de especialidad súper importante, y puede ocurrir eso que yo les contaba recién, de que si desaparece la flor, desaparece la abeja, o al revés,
desaparece la abeja que poliniza ese recurso, desaparece la flor. Son cosas que están muy asociadas entre sí. Esta abeja solo consume polen de zapallo. Evolucionó en América con algunas cucurbitáceas, con algunos zapallos. Entonces si no hay zapallo, no está la abeja. Y si no está la abeja, puede deformarse igual zapallo porque por suerte están los apicultores que tienen sus abejas melíferas y las podemos mover a cualquier cultivo que sea de interés y de forma fácil podemos mover esas abejas melíferas que manejan los apicultores a polinizar. Pero si no la tuviéramos, si nunca se hubieran introducido en América, cuando pasa algo con esta otra, hubiera desaparecido también el recurso. Vean ustedes el grado de especialización que tiene esta abeja. Solo se alimenta de polen y néctar de zapallo. Se llama Peponapis fervens y vive asociada al cultivo. Hace sus nidos en galerías centrales dentro del cultivo, que a veces confundimos estos agujeritos con pequeños hormigueros y son los nidos de estas abejas. Los machos duermen por la noche en las flores que se cierran del zapallo. El zapallo es una flor de un día que abre y tiene que ser polinizada. Enseguida se cierra y si estas abejas no están presentes en el ambiente, la flor no se poliniza y no puede producir el zapallo. Es una abeja que tiene un grado de especialización tan interesante que en el asunto de competencia por el recurso con la abeja melífera, aprendió a utilizar el polen en las horas de bien temprano en la mañana, cuando la abeja melífera, la de los apicultores, todavía está durmiendo. Esta abeja, con la flor aún cerrada, se mete dentro de la flor para sacar los recursos que necesita y ya participa de la polinización de esta flor. Es bien interesante esta cosa rara que tenemos en el ambiente, y silenciosa y escondida, que son cosas tan chiquitas que nadie las ve. Hoy la estamos viendo acá en estas fotos agrandadas, pero sin duda me imagino que todo esto está pasando desapercibido frente a nuestros ojos. Esta es una abeja de pequeño tamaño, 3 a 4 milímetros mide de largo, se llama Melisodes, y también solo consume polen y néctar de un senecio, y es la encargada de polinizar el senecio. Si no está la abeja, no está el senecio, y si no está el senecio, no está la abeja. Tenemos algunos ejemplos así en la naturaleza. Acá tengo otro tipo de estas abejas. Estamos dentro del grupo de los ápidos, abejas bien peludas, que tienen algunas características particulares de cómo llevar el polen en las patas, tienen patas peludas bien interesantes. Casi todas son hinchas de Peñarol, casi todas son amarillas y negras estas abejas, pero ahora les voy a mostrar que tenemos algunas de otros colores también. Dentro de este grupo de los ápidos, que yo le digo abejas grandes en general, pero también ya vimos que hay algunas abejas pequeñas, dentro de este grupo tenemos particularidad de que hay algunas abejas que no pican. Esto está genial. Estas son abejas también chiquititas y que son sociales y que recién las estamos conociendo en los ecosistemas de Uruguay, en el ambiente de Uruguay. Son abejas que los antiguos pobladores en algunas partes del mundo, los mayas, los incas, los aztecas, ahora estamos descubriendo que acá en Uruguay nuestros pobladores, nuestros indios utilizaban, estaban asociados a este tipo de abejas porque son abejas que producen un poco de miel, producen un poco de cera y propóleo. Son pequeñas colonitas de unas abejas diminutas que, como no pican, el ser humano aprendió a manipularlas para obtener alimento, para obtener su miel, para tener cera, para impermeabilizar vasijas de barro, para tener propóleos con fines curativos. Entonces, desde hace muchos años, el ser humano, sobre todo poblaciones indígenas, poblaciones primarias que en toda América, han aprendido a trabajar con esta abeja, que se conocen como abejas meliponas. Son abejas tiro algunos nombres, porque capaz que algunos de los que está participando hoy en la charla las conoce o sabe de alguien que las utiliza. Se cuidan en pequeñas cajitas
cajitas de barro, cajitas de madera, y bueno, se puede cuidar como mascota en el jardín. Hemos detectado que tenemos al menos 3 especies, no hemos podido encontrar de forma natural a la melipona, a ese género de melipona, pero sí estas otras, la Mourela cerula, que es esta, habita en Maldonado, Rocha, la encontramos contra todo el litoral de Brasil, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Artigas. La encontramos de esas formas. Todas ellas, también la plebeya y la tetragonisca, son especies más naturales del norte del país, por las temperaturas y por cómo es su rango de distribución, y algunas características de suelo también, porque al menos algunas de estas especies precisan estratos especiales en el suelo para hacer sus nidos, no se encuentra en todo nuestro territorio. Entonces, no todas estas abejas sin aguijón, que hay personas que le gusta criarlas y hay algunos movimientos en el país para tenerlas como mascotas en su jardín. El lugar natural de estas abejas es en el norte del país, no es natural de que estén al sur, y tampoco es natural la presencia de algunas abejas, ya lo tengo que decir, eh, que sé que algunos pobladores están introduciendo por frontera para justamente esto de tenerlas como mascotas o cuidarlas o tener algún alimento de estas especies. Quiero remarcar hoy que hay que tener mucho cuidado con el movimiento de especies, de lugares diferentes, porque vean ustedes cómo estas abejas están tan asociadas a alguna flora que movilizar especies de fuera de sus rangos naturales, de donde habitan, es peligroso porque podemos interferir en la polinización de las plantas sin quererlo, que sobreproduzcan o que compitan con otros animales. El tema de movimiento de especies dentro de sus rangos naturales siempre tiene algún efecto colateral, entonces hay que tener cuidado. Hasta ahora hemos determinado al menos estos géneros de especies. No tenemos meliponas en el país, solo tenemos mourelas, plebeyas y tetragoniscas, y empiezan a haber algunas experiencias en Uruguay. Esto está Tacuarembó, una escuela rural que empieza a criar algunas de estas abejas. Ellos están más cerca de la frontera con Brasil, donde este conocimiento está más difundido de la crianza de abejas sin aguijón. Para Uruguay esto es nuevo, hay algunos pobladores que están empezando a incursionar en esto, y bueno, veremos si a futuro aprendiendo a trabajarlas, a manejarlas, y teniendo cuidado de no moverlas de sus lugares naturales de distribución, podemos hacer que mucha gente en el entorno rural, sobre todo, tenga el potencial de cuidarlas como polinizadores, aparte de obtener algún recurso como alimento o como medicina dentro de su familia. Ahora les voy a hablar de otras abejas. Los megaquílidos son abejas divertidas porque son cortadoras de hojas. Al menos unas 11 especies tenemos de estas abejas. También son de lengua larga y mueven el polen de una forma diferente. En vez de en las patas, lo llevan en el abdomen. Son abejas muy rápidas, solitarias. Estas viven solas, alborotadas en la naturaleza, se mueven muy rápido de un lado para el otro. Acá tengo fotos de algunas especies. Todavía nos falta conocer el nombre de algunos grupos de estas abejas. Sabemos que son de algún género o están dentro de una familia, pero no sabemos exactamente su nombre. Falta mucho por hacer de conocimiento de estas abejas. Acá les muestro unas fotos que he sacado, cómo con sus mandíbulas cortan pequeños cortes de hojas para hacer sus nidos, y llegan a hacer destrozos como estos, que después le echamos la culpa a la abuela. Sale la abuela, la madre, la tía, echar remedio para las hormigas en el jardín, y no se enteran de que son abejas que le están cortando todo el rosal. Estas abejas adoran los rosales y plantas de esa familia, las rosáceas les encanta. Y se puede diferenciar los cortes de las abejas de las hormigas porque los moldecitos son siempre iguales, son circulares u ovalados, y los usan para hacer una especie de cigarrito como este que se ve acá. Acoplan las hojas, los moldecitos de hojas, para hacer unos cigarritos que
los ponen después en algunos huecos que hay en el ambiente, en las paredes, o en alguna semilla vacía, o en un trocito de caña, un pasto hueco. Ellas utilizan perforaciones de al menos 5 centímetros de diámetro. Hay distintas especies, unos más chiquitos, unos más grandes, donde ubicar estos nidos, y así es como viven los megatíridos. Son importantes polinizadoras estas de las leguminosas, por ejemplo. Polinizan muy bien las leguminosas, y en algún momento en Uruguay y actualmente en otras partes del mundo se las gestiona. Estos niditos se pueden capturar y colocar en lugares de interés cuando queremos que polinicen algún cultivo, por ejemplo. Después tenemos otra, por suerte aparecieron las que tienen un poco de color distinto que las de Peñarol. Estas son verdes, metalizadas, azuladas, también tienen colores anaranjados, se llaman alíctidos. Se confunden muchas veces con moscas. A veces vemos estas cosas en las flores y decimos, estas son moscas. Para diferenciarlas de moscas habría que mirarles las alas. Las moscas tienen 2 alas y las abejas tienen 4 alas. Es una característica de los himenópteros. Estas son abejas de lengua corta que están asociadas a algunos tipos de flores. Son solitarias, también cada una se encarga de hacer su nidito, no viven en grandes sociedades, cada una se encarga de dejar una descendencia en el ambiente y después desaparece. Estas hibernan también. Y después tenemos otros 2 grupos ya menos conocidos, y cerramos el grupo de todas las abejas que tenemos en Uruguay. Tenemos los andrénidos y los colétidos, que son abejas de menor tamaño. Estas pueden tener un tamaño moderado de 6 milímetros, 7 u 8 algunas especies, pero en general son chiquititas, miden 3, 4 milímetros de largo, no tienen grandes coloraciones, son abejas pequeñas. Y estas otras, bueno, también son solitarias, tienen lengua corta, y tienen la particularidad, a ver si no traje, no les puse. Estas abejas, aparte de colectar polen, néctar para alimentarse, estas hacen, las dos, los andrénidos y los colétidos, hacen sus nidos en el suelo, como les mostré la abeja del zapallo, que hacen un escarbadero así en la tierra, y parece como que dejan un hormiguero. Parece como que estamos ante la presencia de un hormiguerito. Bueno, son estas abejas que anidan también en la tierra, y estas, les venía contando que aparte de colectar esos recursos en el ambiente como alimento y de hacer sus nidos en la tierra, necesita algunas flores, son abejas más raras, porque necesita colectar de algunas flores y plantas algunos recursos como ceras naturales que hay en las plantas, para impermeabilizar sus nidos. Tiene una adaptación especial en el ambiente, y a veces elige suelos húmedos porque son más fáciles de escarbar. Entonces utiliza algunas ceras para impermeabilizar el nido. Entonces los niditos le quedan como si estuvieran recubiertos de celofán, y todo en perforaciones del suelo. Ni idea teníamos de todo esto. Hay de todo tipo de abejas en el Uruguay, son geniales. En el Uruguay y en el mundo. Nosotros acá, ya les digo, estimamos que tenemos al menos unas 100 especies, y que estas fueron las que se encargaron de polinizar por siempre nuestros recursos silvestres, y hoy las empezamos a descubrir. Desde hace poquitos años estamos investigándolas y tratando de descubrirlas. Es genial poder tener esta charla hoy también, para el día que ustedes encuentren alguna por ahí, que como decían al principio en la presentación, la facilidad que tiene estas charlas es que seguramente estén conectadas personas de distintos lugares. La diversidad de estos bichos es distinto en el norte que en el sur, porque las temperaturas y suelos son distintos, porque los recursos botánicos son distintos. Así que bueno, hoy estamos descubriéndolas todas, y acá, con esta diapositiva, quiero remarcar lo que dijimos al principio: por qué las estamos estudiando y precisamos conocerlas, y
algún dato que se tenga por ahí, es súper valioso de irlo colectando para ir aprendiendo todos juntos, porque son importantes en la polinización del cultivo, como yo les mostraba. Y aparte, porque hoy se habla de una crisis de polinizadores a nivel mundial, no solo con las abejas, sino también con algunos escarabajos, mariposas, en fin, pero se le presta mucho foco de atención a las abejas porque se sabe que polinizan el 80% de los recursos con flor y son los mejores polinizadores dentro de todos los grupos de polinizadores, por cómo se mueven, por cuestiones comportamentales, porque no juntan un poquito de polen. El polen es el alimento de las larvas, tienen que acarrear grandes cantidades de polen para alimentar a su cría. Es una cosa que no hacen otros insectos polinizadores, solo usan las flores para alimentarse cuando tienen hambre y ya está. Las abejas son bichos acopiadores porque dependen de ese alimento para la subsistencia de su progenie, de su cría. Y tenemos un problema a nivel mundial, hay una crisis de polinizadores. Estudiando la abeja melífera, la Sociedad Latinoamericana de Investigadores ha detectado que para Uruguay un 27% de las colmenas, que tenemos cerca de 500.000 colmenas en Uruguay, 530.000 más o menos, el 27% de las colmenas se mueren anualmente. Y esto lo sabemos porque, como yo les decía, los apicultores cuidan sus colmenas y las registran y saben cuántas hay exactamente. Hay un rubro productivo asociado a esas abejas, a las abejas melíferas. No sabemos nada qué está ocurriendo con las abejas nativas, pero seguramente esta información nos está siendo de indicador de lo que está ocurriendo. Tenemos un insecto que es parecido, que es emparentado, que es una abeja también, y que está sufriendo distintas cosas en el ambiente, pérdidas de hábitat, de alimento, muertes por pesticidas, malas prácticas que realizan los que manejan estos gestores de estos insectos, presencia de patógenos, el cambio climático, sin duda está afectando estas poblaciones. Y otra cosa es introducción de especies, algo que está ocurriendo que para polinizar cultivos, desde fronteras se están ingresando algunas de estas abejas que se importan así, en cajitas, esto no está teniendo control ninguno. Esto también atenta contra las poblaciones naturales de nuestros insectos, de nuestros polinizadores nativos. Entonces, por eso las estamos estudiando. La abeja melífera nos está mostrando que hay un problema. No desconocemos porque no monitoreamos a las abejas nativas, nadie las estudia, nadie las trabaja, nadie las gestiona, entonces lo desconocemos. Pero estamos empezando a ver movimientos en las poblaciones de plantas, alteraciones en algunos ritmos de floración, alteraciones de algún tipo, y muchas veces está relacionado a las alteraciones que están habiendo con los polinizadores. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo con todo este alboroto. Precisamos mantener a estas abejas en el ambiente. Así que incluí en la charlita de hoy, para mostrarles también de forma rápida, algunas cosas que podemos hacer para cuidar de estas abejas. Aproveché el espacio que nos dan desde Cuendú para ver qué estrategias podemos aplicar para cuidarlas, o para empezar a tener algunos recaudos que consideren a los polinizadores. Sin duda precisamos generar más información, saber dónde habitan, cuántas especies, cuáles son, que como yo les decía recién, estamos aprendiendo sobre estas abejas. Pensar estrategias de protección, empezar a incluir este tema en algunas líneas de trabajo actuales, comentar esta temática a la población. Desde la academia estamos haciendo algunos estudios de polinización de cultivos, por ejemplo, y empezamos a ver, este es un cultivo que abordé durante mi doctorado y mi maestría, el cultivo de soja, y tenemos tanta soja en el Uruguay que quería ver, bueno, si las abejas lo utilizan o no, y si otras abejas nativas participan en el cultivo. Y lo que vimos con análisis polínico de la miel y del polen que juntan las abejas melíferas, pudimos ver que no solo juntan polen de soja, juntan polen de
de otras cosas que están en los bordes de los cultivos. Empezamos a ver los bordes de cultivo que los necesitamos, que se planten los monocultivos que se quieran, pero que se guarde algún espacio para que habiten estos polinizadores naturales, que los precisamos para ese propio cultivo, pero también para otros cultivos que necesitamos alimento o para mantener biodiversidad silvestre. Y en el relevamiento de bichos sobre este cultivo vi que la abeja melífera es la que estuvo más representada, pero hay un listado de otra cantidad de bichos que también que intervienen en la polinización, en el transporte de polen, en el uso de recurso néctar que tiene esta flor. Entonces, todo lo que está ocurriendo con el cultivo no está alterando solamente o interactuando con la abeja melífera, que hoy es una cuestión de choque social con estas dos producciones. Hay un montón de diversidad de otras abejas nativas y otros bichos que cumplen otros roles y que los vimos asociados a este cultivo. Y cuando hacemos cuando hacemos la abundancia que tienen estos bichos sobre el cultivo, este es el espacio que estuvimos estudiando, son hectáreas, son casi 100 hectáreas de soja. Había un borde natural de un monte silvestre y pudimos ver que las abejas nativas y los bichos que estaban de forma natural en el cultivo se veían más concentrados contra ese borde. Así que esto, sumado a lo del análisis de polen y néctar que estuvieron haciendo las abejas melíferas, que estaban colocadas de forma central en el cultivo de esas abejas melíferas, y nos estaban diciendo que no solo se iban a comer 100 hectáreas de soja, volaban súper lejos a buscar recursos de los bordes. Todo eso nos habla de la importancia que tienen los bordes de cultivo, esos espacios silvestres, para mantener esta biodiversidad de bichos. Así que esta es una de las principales estrategias que habría que abordar, estudiar y fomentar, guardar espacios para que estos bichos puedan vivir. Aparte estamos haciendo diversidad de estudios que nos hablan que el polen de cada planta es distinto en proteínas y en vitaminas para todos estos bichos, tienen distinta cantidad de proteínas. Además vimos que si las abejas se nutren mejor de diversidad de flores, que no solo coman eucaliptus todo el día, sino que tengan alguna diversidad de flores, eso les ayuda para defenderse contra algunos patógenos. Estos estudios también los hacemos en Uruguay y empezamos a valorar cada vez más el tratar de mantener una biodiversidad de flores importante para ayudar a estos polinizadores que son claves en los ecosistemas. En algunos otros estudios, guardando algunos rincones también contra algunos cultivos y haciendo monitoreo, vemos que en esos pequeños lugares, parches de biodiversidad, no solo reservamos a los polinizadores abejas nativas, distintas, abejas melíferas, algunas mariposas y escarabajos, sino que también otra diversidad de bichos que son controladores de plagas, son alimentos para los pájaros, desintegradores de materia orgánica, aireadores del suelo, así que esos lugares que podemos llegar a reservar además cumplen otras funciones. Hoy en el mundo para los polinizadores, para proteger a los polinizadores, se empieza también a cultivar flores en los espacios que tengamos, en los bordes de rutas, entre los cultivos. Esto se llama intercropping. En Europa, en muchos lugares en América se está empezando a implementar estas técnicas. Esto de cultivar las flores, de aprovechar espacios que tenemos en el ambiente para generar alimento para nuestras abejas nativas, es súper valioso. Hoy se está emprendiendo algunas experiencias para aprovechar los espacios de borde de ruta. Tenemos algunas rutas, como la ruta 26, que cruza de Paysandú a Tacuarembó, que es un área con mucho cultivo, de mucho cultivar, pero que los bordes de ruta no llevan mucho manejo, no llevan mucha pastera, mucho tratamiento. Entonces se puede ver cómo realmente en esos lugares
no se generan lugares inseguros para el tránsito y son lugares apropiados para conservación de mucha biodiversidad, sobre todo de estos bichos pequeños que, como yo les decía, pasan desapercibidos en el ambiente, ¿no? Otras buenas prácticas sería fomentar algunas especies de valor. Cuando hacemos en los cultivos, en las forestaciones, las barreras contra fuego, o las barreras contra viento, y usamos algunos vegetales que no son de interés para los polinizadores. Podríamos empezar a pensar en especies que sean de valor, que florezcan y que aporten a los polinizadores, a las abejas nativas, que es el foco de lo que estamos hablando hoy. También podríamos seleccionar especies de las que se cultivan, no todas son interesantes para los polinizadores, ocupan mucho espacio de floración, y algunas son nectaríferas y poliníferas y otras no tanto, entonces habría que, con ayuda de INASE, INIA o alguna otra institucionalidad, aportando desde la Academia de Investigación, plantar flores que sean útiles para lo que se quiere, la ganadería, pero que aparte tengan un rol para los polinizadores. Y sin duda prestar atención al tema de fitosanitarios, que es una de las principales causas hoy que afectan a nuestras abejas nativas y abejas melíferas. Y después podemos jugar un poco con esto. Para terminar la charla, ya estamos en lo último. Este es un tipo de refugios que pueden llegar a ser muy pintorescos, y acá podemos poner mano a cualquier material que tengamos en el entorno. Hay tutoriales y hay ideas en internet, se pueden buscar, que son los famosos hoteles para insectos o hoteles para abejas. Les voy a poner más general insecto porque cuando lo hacemos para las abejas, otro tipo de bichos también aprovechan estas estructuras, que son estructuras que guardan perforaciones, lugares de distintos tamaños, que se mantienen secos y que los podemos ubicar en algún lugar que tengamos disponible, y son colonizados por muchas de estas especies, de las abejas que yo le contaba recién, que no solo anidan en el suelo, anidan hay muchas especies que anidan en estas pequeñas perforaciones, usando vegetales, como yo les mostré, las que hacen cigarritos, las abejas esas, otras que utilizan barro, arcillas para sellar los agujeros. Entonces estos lugares podemos empezar a implementarlos, que son bien interesantes para este tipo de abejas. Y otra cosa es empezar a pensar también en diseños, en los jardines que tenemos en las zonas urbanas. Sepan que los lugares, las zonas urbanas, albergan mucha diversidad de abejas nativas, y de hecho hoy las ciudades, los pueblos del interior sobre todo, empiezan a ser como un lugar de refugio para muchas de estas abejas. Se empiezan a perder algunos hábitats naturales en el campo, y entonces los centros urbanos empiezan a ser un lugar interesante para muchas especies de estas abejas. Y algo que no se está considerando es, hoy en los jardines se cultivan especies, estas dos fotos son de Mercedes, estos son canteros con flores, que siempre con la intención visual se eligen algunos tipos de flores, generalmente son exóticas, y podríamos estar pensando en algunas especies nativas, algunas especies melíferas. Esto habría que repensarlo. Acá estaría bueno hacer una intervención, porque hay mucho potencial en las áreas urbanas para pensar en colocar especies que sean importantes para las abejas. Después otras ideas son incorporar las abejas como monitores ambientales, que las abejas hoy, algunas empresas lo empiezan a incorporar en Uruguay y en el mundo. Si algo le pasa a las abejas es porque algo está pasando en el ambiente, entonces se usan estos nidos, la crianza de estas abejas en algunos lugares estratégicos, para saber que el ambiente esté bien. Y bueno, y sin duda trabajar más en la concientización. Hoy que tuvieron esta charla y ya aprendieron que las abejas son súper importantes y que tenemos muchos tipos de abejas, el boca a boca, el comentar esto, el enseñarle a los niños que tenemos estas abejas en el ambiente y las necesitamos,
bueno, se vuelve muy importante. Hoy hay un proyecto internacional Uruguay, Argentina, Paraguay, que se los quería presentar verbalmente, que se va a va a empezar a carretear a partir de estos meses, y esperemos poder hacer algunas capacitaciones más. Tal vez podamos contar con el espacio como el que nos dio hoy Coendú, para poder llegar a más gente, a más pobladores, sobre la importancia de estas abejas, y el compartir saberes con Argentina y Paraguay. También esperemos tener la posibilidad de aprender a gestionar las abejas sin aguijón, por ejemplo, que ese conocimiento no lo tenemos muy aceitado, y esperemos poder compartir con ellos que tienen más experiencia sobre esas abejas nativas, bueno, y otras cositas más. Esto va a empezar a trabajarse a partir de ahora con un proyecto PPD que está financiándolo. Así que bueno, esperemos poder seguir profundizando en estos saberes, y hasta acá era más o menos lo que había planeado, preparado de comentarles. Espero que les haya gustado, y bueno, y si quedaron con alguna pregunta, quedo a la orden. Perdón, ¿puedo consultarte? ¿Queda la grabación hecha de esto? No sé, creo que sí. Porque está muy interesante y entré tarde, no pude llegar a tiempo. Bueno. Sí, mira, va a quedar grabada, nosotros la subimos al canal de YouTube de Coendú, así que la podés buscar ahí, quizás en un par de días, en YouTube Coendú, si no seguramente capaz que la subamos a Facebook también con el link. Bueno, muchas gracias. Y para participar en las charlas que ustedes hacen, simplemente como... seguinos por redes sociales y ahí vas a ver las próximas charlas que tendremos. Bueno, muchas gracias. Muy lindo. A ver si hay preguntas, si no, mientras vamos leyendo el chat, por si hay alguna pregunta en el chat. Natalia está hablando, pero no se escucha, no se escucha. Hola, hola. Hay una, Estela acá dice, hay un comentario de Flavia, capaz que ya no sé si ya leíste comentarios. No leí nada, no, me pasé de charla nomás. Sí, por la presencia de abejas no nativas en cierta área provocan algún desequilibrio en las poblaciones o hábitos de las abejas nativas. Sí, claro que sí. De hecho, hoy la propia abeja melífera se piensa que está compitiendo en algunos momentos del año al menos, y con algunos recursos, compite con las abejas nativas. Claro que sí. Las propias abejas nativas, movilizarlas del lugar puede ser un problema, pero la abeja melífera también, no mucho, pero tiene algún accionar de competencia con las abejas nativas. Hola, hola. Y Natalia no se escucha. No me escuchan todavía, ahora ¿no? Sí, ahora sí. Una cuestión antes de que Pablo, creo que era, no me acuerdo, que quería participar. Yo te quiero agradecer porque en cuanto te escribí fue al toque, me dijiste que bueno que haya interés y enseguida me dijiste que sí a la charla, así que te quiero agradecer porque no tuve la oportunidad de hacerlo al principio, tuve un problema con el audio. Y sí quería hacer, Pablo, perdón, una preguntita, y es que si la población, si nosotros podemos colaborar de alguna forma enviando registros, como lo hay, por ejemplo, con el caso de las mariposas, que se envían fotos con la fecha y el lugar donde se tomó el registro, y se está haciendo como un mapa de Uruguay de las distintas especies. Si hay algo parecido para las abejas, ¿no? Que nosotros, ciudadanos comunes, tomemos la foto de alguna y se puede enviar algún mail o algún lugar. Sí, claro, no está mi mail ahí a disposición, pero podemos dejarlo después a disposición para que todos lo vean. Al principio va a ser así personal porque no está pensado, pero es genial tu idea de poder pensar en esa colección de registros, y yo que me dedico a esto puedo ir tomando todo eso, apunte de todo eso para tener un mapeo de lo que tenemos en Uruguay. Sería genial, así que bueno, ya los invitamos, sí, a todos a que manden registro, y yo después a través tuyo te comparto, o puedes compartir mi mail de alguna manera. El mail, para quienes quieran, si hacen algún registro, puedan enviar las fotos con la fecha y con el lugar.
Perfecto, bárbaro. Hola, Bien, ¿qué tal? gracias. Sí, ¿Me escuchan? sí. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, entré medio tarde porque justo vi en Instagram el post, yo lo tenía ya en captura de pantalla, pero bueno, pude ingresar, por suerte. Bueno, yo tengo colmenas en la Quebrada de los Cuervos, de Apis mellifera, la abeja europea, ¿verdad? Una abeja Sí. naturalizada que la trajo en el área protegida Quebrada de los Cuervos, que la trajo un señor Piccoli, un italiano, y siempre me interesó porque justamente trabajo como guía ahí, en la zona de la Quebrada, y siempre he identificado abejas, ¿no? Nativas. He podido apreciar unas cuantas de ellas a lo largo de los años. Y sigo muy de cerca el tema de la melipona, de la producción con abejas organizadas, meliponas en Brasil. Y me gustaría justamente participar en un proyecto, yo después lo hablaré con Mauricio, justamente para entrar en una transición de lo que es la abeja europea, la abeja nativa nuestra. Sí he podido ver la gran competencia que tiene la abeja, la Apis mellifera con las abejas nativas. Y bueno, me encanta, voy a seguir, a ver si hay más instancias de esta como para participar. Sé que hay una experiencia de Pablo Díaz ahí en la zona de Tacuarembó, y me voy a poner más de cerca con eso. No sé si tú estás, Estela, Daniel Herman me ha comentado de ti en una oportunidad, si estás con el proyecto ese de Tacuarembó. No, en Tacuarembó me voy a contactar ahora con una gente, productores que son de Cerro Pelado, y estoy en contacto en Tacuarembó con una escuela, así que empezó a criar estas abejas nativas. De Cerro Pelado, los productores apícolas, apicultores, no sé si son los mismos que tú estás pensando, con ellos vamos a iniciar algo, y los voy a involucrar en este proyecto que tenemos con PPD para justamente son apicultores tradicionales de abeja melífera, pero queremos ver la posibilidad de esa incursión en las abejas nativas, ya que están en un área donde naturalmente tienen esas abejas nativas. No en todo el territorio uruguayo tenemos la posibilidad de crianza, o en realidad sí podemos traerla, pero no es algo que promociono porque son insectos muy delicados y que juegan un rol tan importante en esto de la polinización que sin estudiarlo no sabemos el desastre que podríamos llegar a hacer en la movilización de especies de un lado para otro. Exacto, exacto. Yo he hecho relevamiento de información ahí sobre los pobladores más veteranos, digamos, ¿no? Que ya hay unos que ya faltan, y conocen abejas nativas organizadas, tanto en el suelo como en árboles. Ellos les llaman la colmena. Yo no sé, le llaman, no sé si la toponimia del arroyo Yataí, pegado al arroyo Yerbal Grande. Sí, hace referencia a la abeja Yataí que producen en Brasil, o sea, que la domestican en Brasil, o si simplemente es otro tipo de abeja, que es un color azulado, que es organizada. Pero está buenísimo, esto es como dar un puntapié para hacer algo ahí en el territorio, que estaría bueno, porque ahora las áreas protegidas son buscadas por la calidad del ambiente. Entonces, bueno, justamente hacer una transición y encontrar o identificar alguna especie que sea domesticable, organizada, estaría bueno como para hacer esa transición a lo que es la abeja Apis mellifera a las abejas nativas. Estaría buenísimo. Y ahora que vuelvo a pensar que me dijiste la Quebrada de los Cuervos, de la Quebrada estoy en contacto con Daniel Erdmann. Exacto, el director del área. Daniel. Ah, bien, bien, bien. Sí, claro que estoy en contacto con Daniel, y sé de la intención, esto que me estás transmitiendo vos, Pablo, son como las palabras de Daniel también, a ver qué podemos hacer en la Exacto. Quebrada. Yo le comentaba, es un disparador justamente de llegar a tener la posibilidad de poder armar, generar alguna investigación para ver si es posible tratar de rescatar alguna especie que pueda ser sustituible la Apis mellifera, que bueno, es imposible, ¿no? Porque ya está radicada
y naturalizar en el ambiente, pero por lo menos no tratar de reproducir a gran escala para que salgan más enjambres o arrimar abejas de afuera al territorio. Entonces, bueno, sería algo como bueno. Muchas gracias. Exacto. Una charla de abejas nativas. Abejas nativas. Bueno, gracias Pablo, buenísimo. Estamos en contacto, en principio quedamos en contacto. Bueno, gracias. Nada, sí. Otras preguntas, Estela, ¿hay algún tipo de protección en cuanto a la fumigación de abejas? A veces aparecen edificios y lamentablemente se contratan empresas para fumigar. Sí, bueno, hay posibilidades, hay empresas, los apicultores en general tienen la intención de salvar las abejas y en vez de contratar una fumigadora, localizar apicultores que puedan sacar esas abejas de los lugares donde estén metidas, es lo ideal. Voy a dejar la recomendación de que en la página de la Sociedad Apícola Uruguaya existen teléfonos de contacto, una red de apicultores que se encargan la extracción de esas abejas. Así que ese puede ser un punto de encuentro para cuando tenemos una situación de abejas que se meten en las paredes o en algunos lugares, a veces aprovechan muebles vacíos que están tirados en el fondo y sí, puede ser un caos. Así que en vez de fumigarlas podemos utilizar esa estrategia. Bien. Ahí además, ahí alguien me preguntaba si había una guía fotográfica sobre las abejas nativas. No, no hay, esperemos poder elaborarla pronto. Estamos generando unas fichas que van a salir en un pequeño manual de la Dinama dentro de poco. Y tenemos que juntar más información para ir armando ese manualcito. Espero que no demore mucho, así podemos ayudar a generar conciencia de quiénes son estas abejas. Pero como recién estamos generando el conocimiento y los primeros listados, no tenemos, al menos nacional. Existen cosas regionales en Argentina y Brasil que muchas cosas compartimos. Y en internet se pueden buscar algunas fotos. Pregunta Mati si podrías profundizar un poquito en los productos derivados de las abejas melíponas. Bien, de las abejas melíponas, estoy mirando, disculpen que se me está acabando la batería de la computadora, si me desconecto, me conecto con el celular y dejo ese aviso pronto. De las abejas melíponas podemos extraer miel, que es una miel con características un poquito diferentes, un poquito más ácida, pero dulce también, de lo que es la abeja, de la miel, la miel que conocemos de la abeja melífera, perdón, es un poquito diferente, pero se la conoce a nivel mundial como con mejores propiedades, porque son más multiflorales, tienen más oligoelementos y flavonoides, algunas propiedades curativas diferentes. Claro que están asociadas al tipo de flor con la que hacen la miel, entonces a veces es lo mismo que pasa con la melífera, que produce tipos de mieles distintos y está asociado a la flor que usa para hacer esa miel. Pero de forma general, se sabe que las abejas melíponas producen un tipo de miel, poquita cantidad, con mejores características nutricionales y medicinales, y también, producen ceras para armar sus nidos y para hacer las vasijitas donde almacenan la miel, que esa cera también se puede reciclar, pero todo en pequeño tamaño, ¿verdad? Porque son pequeñas colonitas que dan poquita cantidad de estos recursos. Y también producen propóleos que pueden llegar a colectarse de los nidos, para utilizarla con... Bien. Preguntan si se adaptan las nativas a las sierras. Capaz que hasta hay en las sierras, pero bueno. Se ve que se le acabó la batería y ella se va a conectar nuevamente. Dale. Elisa pone ahí si vamos a compartir el mail de Estela y si vamos a subirlo después con la charla. Subimos el mail para que se envíen registros y bueno, o si hay más preguntas, no sé.
A ver, Natalia, si nos damos cuenta cuando ingrese Estela para estar atentos. Y vamos viendo qué otras preguntas hay. Por ahora no. Quedaría, bueno, ya estamos cerrando entonces, ahora cuando ingrese Estela, Sí. leemos No un sé par de si- preguntas Sí. que quedaron y ya vamos terminando. Ahí ingresó alguien, Pues, a ver si es ella. Estela, Sí, Sí. justito. Bueno, sí, bien. Estela, te leemos las últimas preguntas. Hubo una que justo quedó cortada cuando te fuiste. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Perfecto. Preguntaban si las nativas se adaptan a la sierra, en qué zonas viven y si se adaptan a las sierras. Sí, de hecho, una de las especies que estamos estudiando más es justamente de las sierras, y vive solo en las sierras, que la encontramos en Maldonado, Rocha, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Artigas, en zonas de serranías, que son las que anidan en el suelo y necesitan de las sierras y estratos rocosos, estratos particulares para hacer sus nidos con buenos drenajes y temperatura. Y son justamente abejas que no se pueden gestionar de forma artificial, o hay que hacerlo, pero da mucho trabajo. Hoy se está estudiando una mejor manera para sacarlas del suelo y poder tenerlas en una cajita de forma artificial. Hasta ahora vemos que es difícil, y de forma natural, asociada a bosques nativos de la sierra, vive esta abeja que se llama Mourela cerula. De la diapositiva, por si queda a disposición después para verla, es una de las que mostré en las diapositivas, que es de color negrito, metalizado, o un verde oscuro azulado metalizado. Son de pequeño tamaño, hacen pequeñas colonias y viven en la suela en áreas de serranía, sí. Bien, bueno, leo un último comentario, que más que pregunta es un comentario. Dice Flavia, en la Sierra Gaucha y Serra da Mantiqueira de Sao Paulo hay melíponas, yatay y otras. Bajo frío, humedad intensa, veranos cálidos. Por el clima no veo tanto problema. Muchas de las especies vegetales nativas no tienen fronteras geográficas y se encuentran en Brasil y Uruguay. Como dice Pablo, hay que estudiar y estimular las nativas melíferas. Sin duda, las yataí, que son abejas tetragonicas, son otro grupo de abejas, claro que las tienen de forma natural en Brasil, pero en Uruguay solo encontramos su rango de distribución, hasta ahora en los primeros relevamientos, solo aparece en el sur de, en el norte, de Uruguay, en los departamentos de Salta, Tacuarembó, Artigas, en Rivera también la encontramos, y pensamos que, de hecho, las abejas sin aguijón, estas meliponas, tienen su centro de distribución en el norte de Brasil. Desde ahí se diversifican muchas especies y empiezan a bajar, y Uruguay, el norte de Uruguay, sería el punto de distribución más austral de las abejas sin aguijón. Si pensamos en Argentina, que es un país que va más abajo en los rangos de temperatura, distribución que podía estar de abeja, no hay. En Argentina las abejas son aguijón, lo pongo de ejemplo porque es un país alargado, si lo pensamos en el mapa es un país alargado. Las abejas sin aguijón están en el norte de Argentina, y en Uruguay pasa lo mismo. El punto de distribución natural está en el norte de Uruguay. Tal vez movamos esta información en la medida que tengamos más conocimiento y nuevos relevamientos, pero hasta ahora su rango de distribución normal nos está mostrando ese panorama de que alguna cosa está o de suelo, o de temperatura, o de alimentación natural, de refugio, en lo que fuera, se da de forma natural en el norte del país. Y la única abeja
que baja hacia el sur y este, es la mourela, no la yataí. Pero estimamos que la yataí pueda estar presente un poco más abajo contra el límite de Brasil. Todavía de forma natural no la encontramos. Sabemos que tenemos yataí en Uruguay, pero están en el norte de nuestro país. Bien. Bueno, nuevamente gracias Estela, gracias a todos los participantes, que fue una excelente asistencia. En un momento que éramos 60, la verdad que muy contentos porque están todos aprendiendo. Yo mismo tengo un campo en la sierra, ahora voy a estar más atento a esas abejas que en su momento tuve que sacrificar una chimenea, que para no matarlas, obviamente saqué la chimenea, la bajé, y bueno, recién ahora se fueron y quedó todo el panel vacío en la vieja chimenea en el piso. Pero bueno, estar más atento a ver qué tipo de abejas son, que tuve la suerte o no de que me picaran 3 en una oportunidad, 5 en otra, pero bueno, voy a estar más atento a las especies, y no tanto como uno dice siempre abejas en general, y bueno, la verdad que la cantidad de especies que nombraste, en número por lo menos, es impresionante. Gracias a todos, y bueno, nos volvemos a ver pronto en una nueva charla. Gracias, Estela. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por ayudar a difundir este tema que es súper lindo y, bueno, bastante desconocido además. Es desconocido, sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. una pregunta que quedó por ahí. Sí, ¿cómo andan? Soy Sofi. Soy estudiante de la licenciatura de Diseño de Paisaje de Maldonado. Bien. Y estoy en este momento terminando mi tesis de grado que estoy haciendo, que es la protección a los polinizadores nativos, y es exactamente lo que estabas explicando vos, que es utilizar todos los espacios en desuso, sean urbanos o rurales, o sea, pasar de los espacios estéticos a lo ético y reincorporar la flora nativa a todos esos espacios que en este momento no cumplen ningún servicio ecosistémico. Sí, qué genial. Y bueno, te felicito. Gracias, y leí ese artículo que hiciste tú de la soja, que me vino al pelo, y justo esta charla la estoy por terminar ahora la tesis, y no tenía mucha idea de lo que eran la diversidad de especies de abejas, ni los nombres, ni los tamaños. O sea, sí lo pude experimentar por experiencia propia en una huerta que hice, que dejé como que crezcan las flores nativas, y fue impresionante la cantidad de polinizadores nativos que empezaron a venir solo porque había surgido la flora. Eso me impresionó. Buenísimo. Y así que te quería agradecer muchísimo por toda la información que brindaste, y espero estar en contacto contigo. Si necesitas cualquier información, me apasiona este tema, así que estoy a las órdenes. Bueno, igual a la orden, qué bueno que hayas tomado este tema para incluirlo así en un estudio paisajístico, es genial porque precisamos justamente eso, destruimos demasiado, mucha cosa, y precisamos esos ambientes regenerados y repensados al menos, en estructura floral, en especies florales, para ayudar en la conservación de estos polinizadores que cumplen un rol en el ecosistema. Entonces, es súper valioso poder meterle cabeza a eso, que no es solo lo lindo que pueda quedar, puede ser aparte de lindo, florístico, armonioso estructuralmente, pero aparte cumplir un rol, un rol ecosistémico es maravilloso, que cumplan más roles de lo que está cumpliendo hoy, ¿no? Estos jardines que tenemos hoy, que a veces están ahí lindos, pero que podría ser algo más que lindos. Está muy bueno. Así que gracias. Bueno, gracias a vos también. Bueno, ahora sí, los dejamos. Natalia, tú sos la doy por finalizada la charla, sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Estela, y gracias a todos. Gracias, chau, chau. Gracias.